exposición, considero que no, estamos utilizando una capacidad ociosa que tenían los azucareros, habían dejado de cultivar, ellos tenían una capacidad aprobada en el Valle del Cauca de 205.000 hectáreas, estaban por debajo de eso porque no era rentable explotarlas todas por el nivel del precio internacional del azúcar. En este momento están llegando otra vez a esa frontera de producción, mientras que los palmeros incrementaron el consumo de la producción para poder abordar un negocio nuevo. Entonces no han dejado de cubrir los márgenes como tal del consumo en Colombia para poderlo hacer. Aquí hubo unas discusiones internacionales muy interesantes el año anterior porque hasta llegaron cartas al gobierno colombiano y el ministro Arias en su momento salió, Andrés Felipe Arias salió a defender la posición de Colombia y decía una frase que por qué Colombia tenía que dejar de utilizar un energético por proveer de alimentos a otros países. Eso es una discusión de nivel global muy delicada, entonces, pero tanto que el año anterior hizo la FAO una reunión en la cual se llegó a una conclusión que es importante, lo pueden referenciar en la página de la FAO, y se decía, la producción, el incremento de cultivos para alimentos ha sido mínimo, alrededor del 16%, mientras que los niveles de incremento para producción de biocombustibles han sido alrededor de 54% del uso de tierras. Entonces lo que llegaron a la conclusión es, para poder abastecer la demanda de crecimiento mundial, vamos a tener que llegar a niveles de producción de 25% más de cultivo para alimentos. Entonces, cultivos para alimentos tenemos que sembrar mucho más. La cosa es que habíamos dejado ese crecimiento. Entonces, una meta que pone la FAO y los gobiernos como tal es poder incentivar esa producción de alimentos mucho más. Ahorita les hago una reseña, cuando hablemos más adelante de esto, de algunos problemas alrededor de la seguridad alimentaria. Otro, disponibilidad de tierras. ¿Tenemos disponibilidad de tierra en Colombia? Sí. Como les decía ahorita, tenemos tierras que han sido desplazadas por la violencia, tenemos tierras que han sido desplazadas por el narcotráfico, tenemos tierras que han sido tumbadas selva virgen para tener cultivos ilícitos, entonces son tierras que podríamos volver a recuperar, tenemos tierras en algunas regiones del país que no se han utilizado. El gobierno nacional hablaba de todo lo que es la disponibilidad de tierras en los llanos orientales, ahí de pronto hay una discusión porque las cifras son diferentes. El ministro Arias en el 2006-2007 mencionaba que teníamos 12 millones de hectáreas, algunos estudios dan que pueden ser 6 millones de hectáreas, hay otros que hablan que tenemos 2.5 millones de hectáreas que podrían ser utilizadas, pero con un nivel de inversión muy alta en los llanos orientales porque los contenidos de aluminio son muy altos. Entonces podríamos utilizarlas pero haciendo inversiones muy altas. Si recuerdan también el año pasado salió una noticia que dio mucho uso que era la explotación de Canimagua, unas tierras que eran un centro de investigación en la zona de los llanos orientales que le está dando un mal uso. La idea es que pasen a ser explotables en la parte de biocombustibles. Ecopetrol está haciendo la labor con el ICP de ver la disponibilidad y qué inversiones se podrían hacer, unos estudios, creo que ahí estaban las universidades, varias universidades del país que también iban a entrar a colaborar en los estudios, pero venía la contra, ¿cuánta plata hay que invertirle a la tierra para que sea rentable su explotación? ¿Bien? Entonces también hay que mirar, pero tierras en Colombia tendríamos disponibilidad de recuperación de muchas de ellas, tenemos posibilidades de sustitución. La industria ganadera en Colombia es extensiva, entonces nosotros tenemos una vaca por hectárea, mientras que si vemos podríamos tener en un uso mucho mejor hasta media vaca por hectárea. Entonces nos queda media hectárea que podríamos darle uso para pastos y generación de biocombustibles de segunda generación. Entonces hay una cantidad de variables que podrían ver. Antes decían los ganaderos, nosotros podríamos entregarle el negocio, una cantidad de tierra a otros usos. Ellos en este momento dicen, nosotros los ganaderos podríamos también producir biocombustibles de segunda generación a través de pastos. Entonces son variables productivas que se empiezan a dar y recuperación de muchas tierras. Impacto ambiental, el impacto ambiental puede ser alto o puede ser bajo, dependiendo de cómo lo manejemos. Si vemos en Brasil, tenemos aproximadamente 12 kilogramos de vinaza en la producción de etanol por litro producido de alcohol, de etanol. Mientras que en Colombia, las plantas que tenemos operando, la CBC en el Valle, trabajó muy de la mano de los ingenios y puso muchas restricciones para que pudieran entrar y estamos teniendo plantas que manejan entre 2 y 3 kilogramos de vinaza por litro de alcohol producido. Entonces, si vemos una diferencia de 9 kilogramos, eso se vuelve una diferencia bárbara por los niveles de producción.
Entonces el nivel de contaminación en Colombia respecto a Brasil es muy amplio. El año anterior incluso los brasileños estaban proponiendo que emprendiéramos un trabajo conjunto para poder llegar ellos a empezar a verlo, porque esta variable ambiental dentro de poco tiempo le va a empezar a costar mucho en los mercados internacionales a Brasil. Y ahorita les cuento por qué. Suministro y retención de mano de obra. Como ven, este es un trabajo de campo. Es ir al campo, es trabajar el campo, es sembrar una semilla, es cuidar la semilla, que retoñe el producto que necesitamos, hacerle un mantenimiento, recolectarlo. Entonces, eso es del 70 al 80% del costo en el litro de etanol o en el litro de biodiesel. Entonces, cuando tenemos un costo tan amplio en lo que es la mano de obra y lo que es la materia prima como tal, es muy importante. Bien, les digo que uno de los trabajos más duros que reportan es el trabajo de ser cortero de caña. Entonces, cortar caña es duro. También la parte de recolección de palma es duro, porque son unas palmas de 8 o 10 metros de altura, donde eso no se puede hacer de manera mecanizada, ¿no? Entonces hay que trabajarlo de una forma muy manual, y son trabajos muy intensivos en mano de obra y unos costos duros, y donde las rotaciones se pueden dar muy fácilmente. Impactos sociales, ¿cuál es el uso y los impactos que tenemos? Ahorita hablamos de uno de estos cuando hablemos de la parte de la palma, que ha sido uno de los más importantes. Los impactos que pueden tener en las regiones. Uno de los puntos de vista que yo daba el año anterior es: ¿quién dice que todos los ganaderos y los vaqueros de los llanos orientales quieren pasar a ser productores agrícolas? Si para ellos su pasión es montarse a las 4 o 5 de la mañana en un caballo todo el día, para pasar a hacer siembra de algo, a hacer corte, a hacer a otros trabajos que no han estado habituados ellos a realizarlos,